Fernando, gracias por venir al podcast. Gonzalo, muchas gracias, muy contento de la oportunidad de estar aquí contigo. Después de como 40 minutos conversando, al fin nos pudimos sentar a tener una bonita conversación que no necesariamente va a ser de finanzas hoy día. Me he dado cuenta, no era necesariamente lo que me anticipaba, pero ya ahora, no sé si la conversación anterior fue el precalentamiento para lo que estamos haciendo ahora. Pues, oye, como estamos conversando del Diary of the CEO, puede ser que todo esté planeado. Po. Como está tan preparado Steven Bartlett, puede ser que yo sea el equivalente, ¿o no? No me sorprendería con lo poquito que te he estado conociendo en estos minutos. Oye, mira, quiero partir por un tema que es no necesariamente lo que se ve todo el día en el mundo financiero, que es la filosofía y la tranquilidad como concepto de vida. Entonces estuve pensando cómo plantearte la primera pregunta. Y permíteme hacértela, que es, si el éxito viene de la insatisfacción, ¿vale la pena el éxito entonces? A ver, primero que nada, quiero interpretar que cuando dice el éxito viene de la insatisfacción, es que la insatisfacción ¿Mm? es lo que te mueve a lograr algo que termina siendo éxito. Eh, Te vuelvo a la primera pregunta, si te entendí bien ¿Mm? cuando a lo que te refieres con eso. A ver, el punto, yo siempre he tenido un problema con el éxito, no con el éxito en sí mismo, ¿Mm? sino qué es lo que significa el éxito. Porque si el éxito es lograr una meta, y usando una analogía que yo muchas veces uso en la oficina, o más que una analogía, una imagen, que es, ¿te acuerdas en Buscando Nemo, que estaban los pescaditos en el acuario y hacen todo un plan? No me acuerdo tan bien de la película, pero sé que Dory tiene mala memoria de corto plazo. Exacto, bueno, esa parte. Y hacen todo un plan para salir, escaparse. ¿Ok? Y logran escaparse y están en las bolsitas, van como saltando en estas bolsitas como de agua. Y tú podrías decir, bueno, fue un éxito. Mm. Y llegan ahí, están todos los pescaditos en sus bolsitas, enfrente de un camino que pasan autos, porque ya se habían escapado del acuario. Y uno de ellos le dice, and now what? Y si tú planteas el éxito es, yo voy a ser feliz cuando tenga, no sé, 1 millón de seguidores. Claro. ¿Qué haces cuando tengas el 1 millón de seguidores? And now what? Te vas a sentir feliz, satisfecho, lograste algo. Pero tu vida o el éxito creo que no se puede medir con una meta objetiva, sino cómo caminas y cuál es tu trayectoria durante toda, en el extremo de tu vida. Y eso para mí es una diferencia muy importante, porque los seres humanos, y es una cosa que de alguna forma he ido estudiando, más por el tema de nuestro negocio, la tranquilidad financiera y todo, tenemos este tema del ciclo hedónico, que obviamente nosotros lo aplicamos mucho en la finanza, pero es básicamente una situación psicológica de todos los seres humanos, que tú quieres algo, logras ese algo, estás feliz por un rato, te acostumbras y quieres otra cosa. Conversábamos antes de partir el podcast de Naval, ¿cierto? Este filósofo que es como un billionaire, Naval Ravikant. Y me acordé exactamente de una parte que está conversando con Chris Williamson en un episodio del podcast que se llama Modern Wisdom. Y le dice que los humanos tenemos ese problema, que una vez que logramos algo, o tenemos algo, o estamos en una situación, nos aburrimos. ¿Y después qué? And now what, como decían los pescaditos del Claro, Nemo. el boredom te lleva al now what y ahí empiezan los problemas existenciales nuevamente. Claro, y ahí pasa un problema que vuelve al origen de tu pregunta, del éxito. Si el éxito es lograr esa cosa, cuando lo logras, dices, ya, y esto era, al final del día, ¿para qué existe todo eso? Claro. Y eso, obviamente, nosotros, voy a bajar un poquito en lo que nosotros aplicamos de filosofía en Naute, en la oficina en general, con todo este tema de la tranquilidad financiera, a diferencia de la independencia financiera, para hacer una analogía que lo dices tú, porque la independencia financiera al final es un objetivo claro, y tiene una consecuencia, ¿no es cierto? Es un objetivo muy claro que tú eres capaz de vivir con tus rentas pasivas. Ya sea intereses, dividendos, arriendos de un inmobiliario, lo que sea. O la composición de todas esas cosas. Claro. Todo se consume. Es un objetivo claro y muy deseable, y en ese caso no necesariamente produce una frustración, porque
vas a tener los ingresos y vas a tener todo tu tiempo para dedicarlo a cualquiera que quiera. Pero sigue siendo un objetivo claro. Ok. Ahora, el problema de plantear todo eso como una independencia financiera, y ese es mi éxito, por decirlo así, es que uno puede no llegar nunca y tener una vida miserable tratando de perseguir una cuestión que cuando llegue eso te queda poco tiempo de vida o no lo alcanza y todo el asunto, y al final del día, no digo que desperdiciaste, pero evidentemente al menos te gastaste tu costo de oportunidad de todo lo que pudiste hacer durante esos años, que tal vez no necesariamente llegaste al objetivo final que querías, por lo menos en monto, pero tuviste una trayectoria que tal vez te produjo mucho más felicidad. De hecho, yo soy súper malo para los nombres de quien escribió bien, pero muchas veces me acuerdo más de los libros. Pero en este libro, que es bien famoso, es el Die with Zero, que probablemente lo leíste. No lo he leído, pero sí entiendo cuál es. Él plantea, si bien hay muchas de las cosas, la tesis del libro que no las comparto, pero sí plantea un trade-off súper interesante relacionado con esto que estamos conversando. Dame un segundo, que para la gente que me ha criticado un poco que de repente hablamos con modismo en inglés, el die with zero es literal morir con cero. Claro, morir con cero, sí. Yeah. No sé si la traducción del libro al castellano, de hecho no sé ni siquiera si está traducido. Yo creo que no hay traducción, pero esa es como la idea general. No, pero no sé ni siquiera si el libro está traducido al castellano. Okay. Probablemente, y la tesis es básicamente que te gastes todo y te apuntes a vida por distintas razones. Pero el trade-off que plantea es muy válido. Y es el siguiente, que hay 3 elementos fundamentales en la vida, ¿no es cierto? Es la plata para ponerlo ahí, porque con eso comes, vives, te cuidas, lo que sea. El tiempo y tu salud. Y si bien de alguna forma algunas cosas tú podrías decir que el tiempo y la salud se correlacionan, porque al final del día, a medida que tienes más edad, probablemente tu salud tiende a deteriorarse, no es perfecta. Pero lo que sí es un hecho es que a medida que tú haces cosas y en el curso de una persona normal y vas dedicando tiempo a ganar dinero para gastártelo por este objetivo cualquiera sea, puede ser que en el camino o cuando llega a ese minuto no tienes la salud para hacer eso. O sea, hacer esa actividad. Para yo imagínate, yo voy a ganar harto dinero para subir el Everest, por inventarte algo. Claro. Y suponte que eso fue mi objetivo. Pero ahora que tengo 63 años, tal vez tengo la plata para financiar el viaje, pero no soy capaz de subirlo. Y tal vez tendría que ver, si ese era mi objetivo, ver tal vez con menos recursos, haciendo otras cosas para hacerlo antes. Entonces, ese trade-off entre salud, tiempo y dinero es un tema que tenemos que manejar. Y creo que todos los temas, cuando se transforman en unidimensionales, terminan generándote un problema. Y que vuelve a decirse esto, ¿para qué hice esto? ¿Realmente esto es éxito? Sí. El otro día veía una estadística, no me acuerdo el número exacto, pero que decía una persona, tal vez una pregunta tal vez parecía, o un comentario parecido a lo que decía, mucho medimos el éxito en términos de dinero, fama o empresas. Pero la persona decía, tú sabes que entre las 10 personas más ricas del mundo, no me acuerdo el número exacto, hay 20 divorcios o 15 divorcios. Claro. Entonces... son estilos de vida insostenibles en alguna proporción, digamos. Claro, o sea, tú miráis hoy día Elon Musk, se sabe o se le reconocen 14 hijos de como 6 mujeres distintas, todo el asunto. ¿Es la vida que tú quieres querer? O sea, Elon Musk probablemente es un referente en muchas cosas, también como lo fue Steve Jobs en su minuto, para muchas personas, muchas cosas. Pero ¿tú quieres tener las vidas de ellos o no? ¿Son felices? Claro. No lo sabes. Entonces, la definición de éxito es muy elusiva y es por eso que tanto el tema financiero como el tema de vida, filosofía, la tranquilidad y el camino para mí siempre han sido mucho más importantes. O sea, no sé si siempre, pero a medida que lo he ido madurando, lo han sido cada vez más. Que es lo que conversábamos un poco antes de partir el podcast, ¿cierto? Uno como que parte con una idea, la ejecuta, porque sin ejecución no pasa nada, digamos. Nada. Pero
pero todo va iterando en la medida que sigues ejecutando y te mantienes jugando el juego que tú piensas que te entretiene jugar para eventualmente ganarlo. Pero la pregunta que me surge ahí es, ¿cómo entendemos qué juegos queremos jugar y que valgan la pena? Porque Naval también decía que como que toda la gracia de jugar el juego y ganarlo es poder liberarse de él. A ver, sí. Ahí hay dos cosas que yo creo que... O sea, me acuerdo de un profesor de Wharton Mm, que en una clase cuando yo estudiaba el MBA sí. decía una de las cosas que mucho nos gusta a mucha gente, y especialmente los académicos, obviamente, el profesor de la universidad, es bajar la curva de aprendizaje. ¿No es cierto? Tú te metes en un tema nuevo, Sí. empiezas a investigar de él, te fascinas y bajas la curva de aprendizaje. Hasta que sabes más o menos el 80% de ese tema y ahí ya El aburrimiento. sabes mucho y te empiezas a aburrir, cosas así. Y por lo tanto, nosotros estamos todo este tiempo estudiando y todo el asunto. Lo que él omitió me acuerdo en esa clase que me dieron cuentos muchos años después, y no sé si lo dejó ahí para que la gente lo dedujera Como que muchos lo años reflexionara, después, claro. o eso es lo único que quería decir, es que, como sea que lo definamos, el éxito, Sí. el emprendimiento fabuloso, etc., Mm, están en aquellos que logras navegar el 20% que falta, o el 19% restante, si es que nunca puedes capaz de aprender todo. Porque no digo que sea fácil, pero obviamente es relativamente más fácil aprender el primer 80%. O sea, yo no sé nada no sé, de cohetería, pero estoy seguro que si empiezo a leer, voy a empezar a avanzar. mm, Lo que hace la diferencia de si voy a realmente lograr hacer o armar una empresa o lo que sea de un cohete que tire satélite como lo hace Elon Musk, es porque eres capaz de seguir el 20% que falta. Esa es toda la diferencia. Es como esa capacidad de persistir donde... Yo creo que llegar a eso Mm, y relacionar eso, y relacionado con lo que tú, se te tiene que, en ese camino de aprendizaje, y si bien no sabes dónde vas a pivotear al final, sí. se te tiene que transformar eso de alguna forma en una pasión. Y yo personalmente creo que el camino de las pasiones, que es lo que te termina llevando a hacer cualquier tema que tú quieras emprender o hacer, Mm, no parte con la pasión, parte porque haces algo en lo cual descubriste o ya sabías de antes que tienes un talento, mm. tienes la capacidad de perseverar y seguir adelante, y como tienes un talento, eso hace que probablemente las cosas se te hagan más fáciles que para otras personas haciendo mi sistema. Eso te va a producir reconocimiento, te va a producir satisfacción y te vas a dar cuenta que te vas a ir destacando. Eh, yo nadie Mm. realmente, yo nunca conocí un niño que tú le preguntes cuando es adolescente, que te diga, oye, yo quiero dedicarme a las finanzas. Denme un segundo porque les quiero contar que hoy mi desafío es encontrar una empresa con menos de 67 personas cuyo dueño esté buscando hacer una transición. Así que si conoces a alguien así, te agradecería un montón que me ayudes a conectar con él. Gracias y volvamos al episodio. Prácticamente no existe, Claro, si es claro. que existe. Todos quieren hacer otra cosa. Todos quieren ser deportistas, músicos, cantantes, lo que sea, dedicarse al teatro. Pero todas las profesiones, muchas de las profesiones que tú ves y mucha de la gente que es muy apasionada haciendo un tema, tú no puede ser que eso se lo hayan nacido con eso. Pero sin embargo, si tú eres bueno para algo, para comunicar, por ejemplo, y te hacen un podcast y todo el asunto, que es lo que estás haciendo tú ahora, eh, y te das cuenta que eres capaz, como me contabas delante, pasar el capítulo 21, y te vas dando cuenta que conoces gente, las mismas conversaciones aprendes, y todo el asunto, y decís, oye, ¿sabes que yo no quiero parar nunca más de esto? Los primeros tal vez 20, 25 capítulos, Te van a como, costar como decirle, muchísimo. claro, y no sabes cuándo las cosas se empiezan a cojar, no sabes cuál de ellos es lo que va a hacer la diferencia, Mm, pero sí, eso poquito a poco
compone sobre sí mismo. Compone sí mismo, y eso te va generando la pasión. Y además por ahí Es por eso que escuché, yo muchas veces, probablemente, si ves alguna vez te topas con alguna cosa que he escrito, digo, persigue tu talento, no tu pasión. Sí. Y probablemente, Sí. al cabo de un tiempo, te vas a dar cuenta que tienes una pasión que ni siquiera sabías antes que tenías. Pero en ese, volviendo a la pregunta original, está muy bueno porque en el fondo, pongamos el ejemplo concreto del podcast. Esto yo no sabía que era mi pasión. Pero con el tiempo ha ido componiendo sobre sí mismo. ¿Cachai? O sea, cada conversación despierta una curiosidad nueva, un invitado nuevo que podemos traer, y no necesariamente armar una línea editorial específica, pero que evolucione en sí mismo. ¿Cachai? Pero cómo una persona se da cuenta cuáles juegos jugar. ¿Cuál es el primer camino? A ver, yo al final del día creo que ahí hay al menos 2 o 3 elementos que yo creo que uno tiene al menos tratar de conjugar, que después terminan en algo concreto, un podcast. ¿Ya? Uno, lo que te decía, buscar cuáles son tus talentos, cuáles son tus habilidades. Al final del día, lo mismo que me decía Joe Rogan, es una persona que como que te anima a conversar con él, y eso lo hace increíble. Naturalmente talentoso. Por lo tanto, si tú no tenías un talento que al menos invite a alguien a conversar contigo, probablemente un podcast te va a costar mucho y te vas a empezar a... Segundo, creo que es súper importante que vayas desarrollando, si es que no tienes de antes, un propósito. Es ¿por qué quieres hacer esto? ¿Qué es lo que te motiva a hacer? Y creo que, bueno, un propósito, a pesar que yo lo encuentro no el apropiado, pero muy común, quiero hacer esto porque quiero ganar plata. Claro. Pero, es como el más pragmático, digamos. Y al final del día es una necesidad. Sí. Mucho se ha estigmatizado el ganar plata en los últimos años en Chile, y yo encuentro que es un error gigantesco. Es una burrada, sí. Porque al final del día es una necesidad natural, todos lo hacen, y nos guste o no nos guste, es un motivador muy potente para mucha gente. Ahora, personalmente creo que el ganar plata como solo objetivo termina siendo vacío, y creo que tarde o temprano las personas igual necesitan un propósito porque están haciendo las cosas, y por qué estoy haciendo esto. Y para algunos sea porque quiere ayudar en A, B o C, para uno porque quiere construir cosas nuevas, para uno por las distintas razones que sea. ¿No te ha pasado, perdón que te interrumpa con el flujo de la idea, pero ¿no te ha pasado que de repente uno se da cuenta del propósito como escondido de una persona que le ha ido bien en el fondo y que tiene plata, mirando qué es lo que hace con esa plata? Hay mucha gente que ayuda, que es como que en algún minuto no tuvieron, y por alguna razón cuando les fue bien se dedicaron a plantar semillas nuevas. Es muy común. Y que la plata en sí mismo no era un fin, no sé si me explico. O sea, yo diría que muchas veces he dicho, hay gente que por alguna razón combina tan bien su propósito con sus habilidades, obviamente sus capacidades intelectuales y de ejecución, que digo, como que no pueden evitar ganar plata. Es una cosa que puede sonar raro, porque si miramos un país como Chile, la gran mayoría de la gente, ¿no es cierto? Ahora tú miras para todos lados y dices, oye, todo el mundo está endeudado, no tiene y por lo tanto, ¿cómo puede ser posible? Yo que conozco muchos empresarios, me relaciono con ellos, conozco emprendedores, primero son tremendas personas, ayudan, lo que decís tú, muchos de ellos ayudan y de forma bastante anónima, por lo menos para la gran mayoría de la gente, todo lo que hacen por el prójimo, no tiene nada que ver con la caricatura que muchas veces nos representan. Claro. Y de cierta u otra forma pasa, tienen tantas habilidades, tanta creatividad, tanta capacidad de ejecución, que tú dices, estas personas... Es inevitable nomás. Como que es una consecuencia natural. Obviamente tenéis que tener un sistema que les permita florecer, y en ese sentido los sistemas capitalistas creo que son la única respuesta a eso. No es que sea mejor, es la única respuesta que tenemos. Pero
el bien y lo que desarrolla al mundo que esas personas existan y que muchas veces, como hablábamos antes, a costa de que no sé si para ellos son sacrificios o no, pero visto desde mi perspectiva sí lo son, no sé, divorciarte 4 veces, yo Claro. creo el matrimonio para toda la vida, Sí. y sigo felizmente casado con mi señora, o no ver nunca a tus hijos por estar haciendo todo eso, que si bien es cierto en eso sí pequé yo, no de no verlos nunca, pero trabajé Mucho tiempo. por horas o por muchas horas al día en algunas etapas de mi vida, eh, que al final del día tú no puedes decir, oye, yo quiero ser como Steve Jobs y no querer la vida de Steve Jobs, porque no Claro. son... No son cosas separadas. No son cosas, no son, efectivamente, no son cosas separadas. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado de cómo esas cosas se conjugan. Y los propósitos igual van evolucionando a medida de la vida o se te van aclarando, como quieras llamarlo, porque evidentemente en una primera etapa tú puedes ser muy generoso, pero si tu necesidad de alimentar a tu familia, de crecer, de hacerlo, o por último reinvertir tu negocio porque lo estás haciendo crecer, no te lo permiten, o te lo permiten en una escala muy pequeña, no vas a ser todo lo generoso, pero yo, que como te decía, conozco muchos empresarios y emprendedores, yo diría que la gran mayoría de ellos, no me podría decir que todos, pero la gran mayoría de ellos, relativamente temprano en su desarrollo de carrera, sienten o hemos sentido la necesidad de devolver lo que de alguna forma Dios, nuestro país o las circunstancias te entregaron. De una forma u otra, pasando a fundaciones o participando en ciertas instituciones que ayudan en otro lado. En mi caso personal, yo soy director de un colegio que atiende niños de bajos recursos. O dejando legado con una conversación buena como un podcast como este, que lo puede escuchar una persona en Coyipulli, bueno, en Arica, en donde sea, porque esta cuestión en el fondo escala, es una nueva forma de ayudar. Totalmente. Y enseñándole cosas a gente, o haciendo clases, o distintos elementos. Y es tremendamente común, tremendamente común. Oye, Fernando, y quiero tomarme un poco esa idea que dijiste, que viste patrones de cómo se comportan estos empresarios, incluyéndote. ¿Qué patrones viste? No sé a qué edad se les debe haber dado, pero me imagino que en algún momento se dieron cuenta qué juego ellos querían jugar. A ver, yo... No sé si me explico con la idea hacia dónde voy. Como probablemente estos gallos partieron o muy jóvenes o se dieron cuenta de repente en la mitad de su vida. ¿Qué patrones hay visto de cómo de repente cambiaron el chip o nacieron con ese y se dieron cuenta que su energía, su foco, tenía que ir en esa dirección? Independiente de que tuviesen que iterar. Yo diría que, bueno, sin lugar a dudas mi experiencia, pero yo diría que todos en algún momento, no sé en el caso de las segundas generaciones, porque igual estáis demasiado anclado a algo muchas veces. Sí. O sea, si tu familia armó un negocio en el cual entraste joven, claro, lo vaya a poder hacer crecer más, lo vaya a hacer pivotar más, etcétera, etcétera, pero no sé, la nueva generación de la familia, por poner un ejemplo grande de los Walton, los dueños de Walmart, siguen manejando Walmart. Y, obviamente varios de ellos tienen fundaciones de beneficencia en distintos rubros, pero el negocio core sigue siendo los supermercados. Pero los otros, al final si tú miras la historia de muchos de ellos parten o se les desarrolla una pasión, cualquiera sea, y eso termina en un negocio. Que hayan partido necesariamente con el propósito de llegar a ese punto, da la impresión que en algún minuto de esa trayectoria
como que las cosas se alinean las estrellas, por decirlo así. Sí. Y eso yo encuentro que toma ciertos años. Si tú lees historias de personas muy exitosas a nivel global, y donde terminan, ninguno de ellos realmente Pensó, llegaron claro. a eso. O sea, probablemente si tú miras la historia de Steve Jobs, que es probablemente uno de los grandes íconos, ni siquiera cuando partieron Apple en la primera vuelta, Steve Jobs visualizó o pudo haber visualizado con todo lo genial que es lo que terminó el Apple donde él murió. Partiendo porque entre medio lo echaron de su propia compañía. Sí. Y cuando él regresa, al final del día, Incluso de regresa alguna con forma, otra visión. claro, y de alguna forma aleja a la compañía Mm. de lo que para cualquiera ser humano de afuera o de a pie era una compañía de computadores. Claro. Para él, la tecnología era un medio para mejorarle la vida a las personas y esto y por lo menos en la segunda etapa, que esa cuestión fuera un iPod, después un teléfono, originalmente un computador y el ecosistema, todo lo que de alguna forma esta compañía ha hecho funcionado, no era un elemento físico en sí Claro. mismo. Y de hecho, yo me acuerdo cuando yo estaba partiendo los orígenes de lo que hoy día es DBA Capital y Nauta, una de las personas que me acerqué es a mi cuñado, que es un muy buen empresario, y le dije, tengo estas ideas. Quiero hacer una compañía financiera que maneje plata con esta idea, con estos modelos, etcétera, etcétera. Que es bastante lejos de lo que hacemos hoy día en varios aspectos, pero esta idea básica. Uh-huh. ¿Qué pensáis? Entonces, él me dijo una cosa que se me quedó muy marcado, pero creo que es muy relevante. Y él me dice, mira, mucha gente y amigos míos me vienen a preguntar preguntas de esta naturaleza porque quieren ser empresario. Y yo, lo primero que les pregunto, le dice, es, ¿por qué quieres ser empresario? Ser empresario, ¿qué quieres hacer? Y la gran mayoría de la gente me dice, es porque quiero manejar mi tiempo, porque no quiero tener un jefe, porque básicamente así puedo definir yo cómo quiero hacer las cosas. Es como, en el fondo, el patrón de esa respuesta es gente que busca una suerte de independencia Exactamente, y o autonomía. exactamente. Uh-huh. Pero no saben lo que quieren hacer. No saben si quieren dedicarse a tener un aserradero de madera, a la salud, a las finanzas, o qué. Y al final del día me dice, este camino es difícil, sobre todo al inicio. Sí. Nunca, está lleno de dificultades, está lleno de competencias, etc. Entonces me dice, yo no sé si esto te va a resultar, pero sí tiene una ventaja con respecto a todo eso. Primero, no me has dicho que es porque quiero manejar mi tiempo, porque no tengo el jefe, nada, ni una de esas cosas. Que quieres dedicarte a la finanza y dentro de la finanza a este espacio. Si tú sí sigues ese camino, te puedo decir dos cosas. Uno, porque te resulte o no te resulte. Y segundo, si te resulta, tú realmente hoy no sabes dónde vas a tener mitad. Lo que sí sabes es que tienes un corredor angosto. No porque quiero hacer cualquier cosa de lo que sea. De alguna forma, como nos dábamos antes de buscar la empresa, estás buscando dentro de un corredor, no dentro de todo el mundo. Exacto. Y dentro de ese corredor, a medida que vayas avanzando, como vas a ir aprendiendo más, tal vez caminas, lo que hablábamos antes, el 80% de la curva del aprendizaje, y sigues adelante en el 20% que hace toda la diferencia, ahí te vas a ir dando cuenta de dentro de ese camino cuáles son las reales oportunidades. Y cuando te des cuenta de esas oportunidades, volviendo a tu pregunta, ahí vas a tener muy claro el propósito. Y además vaya a poder escoger ese juego exacto. O sea, lo mismo, exactamente. Hoy día nosotros, lo que más nos motiva, lo que más la gente lo más nos conoce es por el Silicon Fund, pero lo que más nos motiva es la tranquilidad financiera de las personas. Sí, correcto. Son dos cosas muy distintas. O sea, la gente nos conoce por una cosa, pero hoy día realmente donde movieron el norte, donde se dieron cuenta de eso. El Silicon Fund, obviamente, lo administramos, todo el asunto, y los otros fondos temáticos también, y lo vamos a seguir haciendo. Estoy seguro que lo vamos a seguir haciendo muy bien.
Pero lo que creo que nuestro propósito al final es eso. Y ahí te quiero decir dos cosas. Cuando nosotros fundamos la compañía hace ya 15 años, no existían ni siquiera las tecnologías que nos permiten hoy hacer Nauta. Por lo tanto, es imposible que nosotros hubiéramos pensado hace 15 años queremos hacer algo de lo que hoy día es Nauta. Porque no se podía, no podías imaginar algo que no se podía hacer en ese minuto. Con eso me queréis decir que en el fondo no importa lo que, como el cómo y los pasos tácticos que quieras dar, sino que importa mucho la visión y el concepto de lo que quieres para que eso en el fondo ese sea tu guía. Claro, te enmarque en esta visión de túnel que va a ir descubriendo las cosas nuevas a medida que vaya avanzando. Y eso sea tu guía. Al final del día, el estrés financiero, si perdón que haga los ejemplos en la industria que yo conozco, pero el estrés financiero, mucha gente lo asimila o de hecho, los mismos estudios te dicen que te puede ser dolores tan similares a el dolor físico. De hecho, el estrés financiero compite más o menos con la infidelidad en la primera causa de divorcio de las personas. O sea, es un problema gigantesco. O sea, más allá. Y en Chile, de acuerdo por lo menos los datos de la academia, y depende cómo los use, etcétera, etcétera, aproximadamente un poquito más del 10% de la gente ahorra. Ni siquiera adicionalmente el segmento más alto. O sea, obviamente en el segmento más alto ahorra más gente, pero en el segmento más alto ahorra el 27% de las personas. No es que el 10% del todo Chile esté todo en el segmento más alto. No, y además había leído como un dato que había mucha gente en DICOM también. Era como ¿Sí? era un, o sea, y eso que ahora han borrado mucha gente. Claro, pero si tú peláis bien la cebolla en el fondo, dices, bueno, ¿cuánta gente realmente tiene la capacidad para llegar, uno, a sus metas financieras? O dos, a esta independencia. O dos, tener una vida tranquila financieramente. Y me gusta mucho lo que escribieron ustedes en la página porque la tranquilidad financiera, quizás lo voy a decir casi que de salón, como que la tranquilidad financiera no depende de cuánto tú ganas, sino de cómo tú vives. Totalmente. Y eso me cambió como la mirada, po. Pero llegar a ese nivel de claridad probablemente te tomó muchos años. Muchos años, po. Sí. Y es por eso que te digo, es como un clic, es como que el aha moment. Exactamente. Nosotros por mucho rato sabíamos, más o menos dónde íbamos, pero que te lo pudiéramos decir con esa claridad como lo decimos ahora, nos tomó muchos años, aunque el concepto es muy simple, o la bajada es muy simple. Lo que tienes que hacer ahora, que de ahí a que sea fácil implementarlo para una persona como individuo, es tremendamente difícil. Porque está directamente correlacionado con los hábitos de esa persona. Por eso es cómo tú vives. Y con tus impulsos que muchas veces que nuestra psicología externos e internos te tiran en otra dirección. O sea, para ponerlo, esto no es muy distinto a hacer una dieta, a mejorar en el deporte o mejorar en un instrumento musical. Todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer más o menos en cada una de esas áreas para progresar. Pero nos cuesta. ¿Por qué no? Sí, es que ahí tenía un puntazo porque, de nuevo, ese primer 80%, ¿cierto? Para lo que sea, para el dominio que sea. Primero, ¿por qué nos cuesta llegar a esa primera frontera? Y segundo, ¿por qué ya el 20% restante es casi imposible? A ver, llegar a 50 es relativamente fácil. Yo creo que al final del día, a no ser que, obviamente a todos hay temas que nos entretienen más y otros nos entretienen menos, pero cuando estás viendo un tema nuevo, siempre es entretenido aprender. O por lo menos para mí lo es. Pero para transformarte en experto y ir ya a la parte más complicada de todo el asunto, evidentemente necesitas que algo adicional te motive, ¿no es cierto? Que uno, que tenga facilidad. Yo probablemente
no sé, una cosa que para mí probablemente, no sé si alguna vez, pero hoy día sin lugar a dudas es imposible, no sé, estudiar astronomía. Yo siempre fui relativamente bueno para las matemáticas, pero no creo que, menos a esta altura de la vida, pudiera ser capaz de manejar a nivel que se requiere la física de la Mm, punta mm, y, y la tremenda dificultad que es manejar ese tipo de física para llegar a ser un gran astrónomo, por decirlo así hoy día, eh, te requiere un esfuerzo enorme de matemática para llegar a eso, que tienes que estar dispuesto, mm, por alguna forma natural, a que lo haga. Yo dejo contarte una anécdota. Yo me acuerdo cuando entré al MBA en Wharton, el primer semestre, realmente no sabía si quería dedicarme a la academia o a los negocios. mm. Y por lo tanto tampoco tenía tan claro si quería hacer un PhD en finanzas o el MBA. Te puedo hacer una pregunta cortita antes de que me contéis la anécdota? La gente muchas veces toma un MBA porque necesita ponerle una pausa a su vida y agarrar claridad y ver un, un cierto set de cosas para tomar la próxima decisión de dónde voy a invertir mis próximos 10 años, ponte tú. ¿Cuáles son las motivaciones reales por detrás? Porque a mí me cuesta mucho, por ejemplo, hoy día tomar esa decisión de hipotecar 2 años de mi vida, quizás porque soy más orientado a la acción, no sé. ¿Entendido, no? Deja de contarte la anécdota y te Ah, contesto me la suspenso. pregunta. ¿Ya? ¿Ya? Pero sí, porque esa es más, se nos va a expandir esa. ¿Ya? Ok, ok. Pero volviendo, ¿Mm? entonces no lo sabía. Y entonces lo que hice, Wharton tiene la gracia que te permite convalidar ramos. Sí. Yo he estudiado ingeniería comercial en la Católica y por lo tanto pude convalidar muchos los ramos de la base. Entonces dije, voy a hacer un experimento. La misma cosa que tú estás en el mundo de la tecnología, el A/B testing. Sí. Entonces tenía 5 ramos, tomé 4 ramos del MBA Mm. y tomé instrucción a la microeconomía del PhD de economía, de que el mismo ramo básico para tanto el PhD de economía como el PhD de finanzas. Que era como mirar ahí si es que la academia. Claro, ¿qué es lo que era Mm. realmente un PhD y hacerlo de verdad comparando lo que era el enfoque de un MBA? Sí. Entonces llega a la primera clase, el profesor, y dibuja un gráfico con una curva ascendente, una curva descendente, y dice, ¿qué es lo que es esto? No era muy difícil, ¿no es cierto? Todos más o menos casi que gritamos al unísono, Mm. una curva de oferta y una curva de demanda. Pesca el borrador, borra esto. Este es el único gráfico que van a ver en este curso. Segundo, saca un cuadernillo, Mm. lo reparte. Yo no sé cuál es la situación matemática de ustedes, pero por la primera mitad del asunto vamos a estudiar solo matemáticas. Y después vamos a ver cómo aplicamos alguna de esas cosas a la microeconomía. Ok. Entonces, independiente de lo que haya pasado ahí para adelante, bueno, obviamente ya por amor propio dije, ahí ya sabía que no iba a hacer el PhD porque mi vocación por estudiar matemáticas a esa profundidad Mm. para recién estudiar la economía y todo el asunto, ya me di cuenta en esa primera clase que no lo quería hacer. Pero también tenía orgullo, dije, no voy a votar esto porque yo me metí aquí y esto lo tengo que aprobar. Mm. Así que bueno, terminé, llegué al final del curso y todo el asunto. Pero, volviendo a usted, ahí yo me di cuenta que no estaba dispuesto, y no sé si hubiera tenido las condiciones tampoco, a empujar el último nivel. Porque no era lo que me motivaba, no era el talento y me ayudó a De alguna aclarar. manera te acercaste y lo sentiste. Y dijiste, Exacto. ese no es el camino. Y por lo tanto, volviendo a tu pregunta, es, Mm. a veces se siente, a veces lo tienes que experimentar, a veces te tienes que empujar un poquito más allá Sí. para saber qué es lo que significa navegar lo que te falta. Volviendo al tema del MBA. Ok. Primero nosotros tenemos una diferencia etaria muy grande. Ujú. Y por lo tanto, cuando yo estudié el MBA, no había internet, bueno, no había teléfonos celulares móviles, no había muchas de las cosas que sé. Por lo tanto, El mundo ha cambiado mucho. Sí. el mundo ha cambiado mucho y por lo tanto, el MBA, además del network, o sea, los compañeros, te entregaba varias cosas. Uno, te entregaba la posibilidad, en mi caso en Estados Unidos, experimentar efectivamente esa cultura, que esas cosas tú podrías decir que todavía son comunes. Acercarme tal vez más a lo que se estaba haciendo en la práctica en ese país, que hoy día
mucho más fácil a través de podcast, curso y todo el asunto. Y interactuar con profesores y una elite distinta. académica que no tenía acceso era cuando muy estaba acá. notable. Wharton era y todavía es probablemente el número 1 en el ranking en finanzas, que era lo que me gustaba a mí y me sigue gustando. Entonces, el paquete vis a vis de lo que yo podía obtener en Chile era muy distinto, solo por esa dimensión. Y segundo, yo en ese minuto no quería abrirme posibilidades, abrirme caminos. Y yo sabía que si quería eventualmente trabajar en Estados Unidos, era mucho más fácil si tenía un MBA que si no tenía. Esa era tu arca como de nuez, digamos. De alguna forma. Entonces, me ofrecía muchas posibilidades que hoy día se pueden adquirir de otra forma. Wow. Creo que de partida, no sé, por ejemplo, muchos profesores de muy alto nivel, yo ubico más a los que están en el mundo de los negocios, pero yo supongo que esto más o menos sucede en cualquier dominio, digamos. En cualquier dominio tienen sus clases grabadas. Sí. Ahora, hay que tener el estado de ánimo y la perseverancia de verte el curso entero. Porque allá te estás insertando en el ecosistema que favorece que Estado vayas a legal. clases y todo en cuenta, claro. Pero como el otro día me preguntaba, si lo que tú estás buscando es aprender y la academia por sobre cualquier otra cosa que te pueda ofrecer un MBA, es bien cuestionable porque te va a gastar un montón de plata por una cosa que hoy día realmente por muy poquita plata la puedes adquirir y en algunos casos, o sea, en el mundo de la finanza, un referente que es Asuanda Madarán, tiene básicamente todos sus cursos grabados. O sea, no, y la cantidad de material que hay de ese compadre en YouTube es impresionante. Entonces necesitas ir a NYU a hacer un MBA. Para interactuar con él, probablemente sí, que también en sí mismo es muy valioso, pero para aprender lo que él puede enseñar, no necesitas hacerlo. Además están los libros de él incluso. Está todo. Lo puedes comprar por Amazon, no sé. Ahora, tener guías sí ayuda. Entonces, ahora, el network es válido, probablemente la puerta para entrar a Estados Unidos sigue siendo válido, pero es carísimo. Te implica 2 años y además el costo de oportunidad de lo que hiciste eso. Y la otra cosa que es cierto es que las posibilidades que la tecnología te ha ido entregando hoy en día para hacer negocios o actividades que no existían en ese minuto, que no tienen, pueden tener temas relacionados a negocio, como este podcast también tiene temas relacionados a negocio, ¿no es cierto? No solo en lo que se conversa, sino que en cómo te financias, cómo lo promueves, etcétera, etcétera. Son enormes. Como te decía yo, mucha de la tecnología que hoy día usamos para que Nauta exista no existía hace 15 años atrás. Pero hoy día, tú mismo me decías, oye, yo manejo este podcast, yo con la inteligencia artificial. Probablemente algo similar, digamos, hace 15 años atrás, para hacer lo mismo, probablemente hubiera necesitado un estudio y un montón de equipamiento y esta cuestión que a ti te debe salir. Y un productor Exactamente. Claro. O sea, probablemente hacer exactamente lo mismo que tú estás haciendo semana a semana, probablemente antes costaba 100 veces o más hacerlo, por lo tanto era viable para hacerlo. ¿No? Y además ponerlo ponerlo a disposición en plataformas que eventualmente en algún punto te van a hacer lograr escalar el mensaje. Tener ese efecto antes era casi imposible, porque de partida los medios estaban centralizados y ya están como democratizados, descentralizados, por así decirlo. Exactamente. Y el cómo hacer estas cosas y cómo aprender estas cosas, que son tal vez como conocimientos más específicos, pero tremendamente escalables, no existían antes. Entonces, yo decía, a lo que voy yo, que probablemente en mi época el valor del MBA era más grande del que tiene hoy. Seguro. Porque tienes que tener una segunda razón mucho más poderosa. Es por eso que yo no tengo la estadística, pero sospecho que un número importante de la gente que hace MBA o está buscando algo muy específico, quiero entrar a esta industria.
Y este es mi camino. O quiero hacer un cambio de carrera. Yo estaba haciendo esto y me quedé en marketing, pero ahora quiero quedarme en las finanzas. Y por lo tanto, con mi currículum no voy a entrar nunca en las finanzas, o viceversa. O partiría con demasiado de atrás, no sé. Exacto. Entonces, creo que necesitas una segunda razón. En mi caso probablemente era o una de sus razones adicional. De hecho, el otro día, no me acuerdo si leía, entre que leo y escucho tantas cosas ya se me confunden. Pero me soplaron que era un gran lector del The Economist. Del Economist, Financial Times, Wall Street Journal y todos esos temas. Pero decían que debemos estar a tope 3 años de que veamos una empresa que valga $1.000 millones, $1 billion, 1 billion, one person company. Con una persona. Sí. Y eso es un cambio demasiado grande. No, cambia todo. Pero no te adelantís porque vamos a hablar de inteligencia artificial. Déjame pasar al siguiente tema, que es la importancia del timing en los negocios. Y yo creo que lo dejamos un poquito más amplio, que está por una parte el timing en los negocios y por otra parte está el timing personal de qué juegos quiero jugar dependiendo del contexto en el que estoy inmerso hoy día. Partamos con el timing en los negocios. ¿Qué hay aprendido acerca de no el this time is different, como dicen los gringos, como esta vez es distinto, pero hace poco estaba viendo una charla TED de un tipo que se llama Bill Gross, que el tipo dice que el manager de bono. No, Bill Gross es como un inversionista de startups. Pero Bill Gross era el que manejaba antes la cartera de bonos de PIMCO, ¿no? Puede ser alcance de nombre, incluso. Okay. Pero este gallo en su charla decía como, no me acuerdo si se llamaba como por qué las startups fracasan o por qué les va bien, uno de esos dos nombres. Pero decía que el predictor número 1 de éxito era el timing. Después venía el equipo, 2 o 3 más, y el último era el financiamiento. ¿Por qué el timing es tan importante? A ver, un lugar donde tú puedes, de alguna forma, está este libro que se llama Outliers. Ese es Malcolm Gladwell. Ok. Ahí habla mucho él de esto. Ok. Creo que lo tengo. Si no lo tengo, lo voy a anotar aquí. Y si él lo que dice es, no es coincidencia de que Steve Jobs, sí, Bill Gates, los fundadores de Sun Microsystems, etcétera, 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 varios de esa época, todos nacieron con más o menos 5 años de diferencia y todos viven en California. Estudió eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final del día, ¿qué sucede? Ellos llegaron a su etapa inicial laboral cuando los computadores ya no eran un juguete experimental. Claro, que hacían operaciones, digamos, muy básicas. Y por lo tanto lo aprendieron de relativamente joven, pudieron subirse a esa ola y crear, las distintas cosas que todos ellos crearon. En cambio, una persona que nació 15 años después, tenía estos monstruos compitiendo, ya estaban montados arriba de esto y los tenían que ir a ver cómo lo hacía. Y los que habían nacido 15 años antes, para ellos era una cuestión nueva que les costaba, veía a estos cabros jóvenes que estaban haciendo cosas y no sabía. Por lo tanto, ellos nacieron, por decirte, en el sweet spot, en lo cual pudieron aprender eso desde chico, experimentar desde chico, sin un costo de oportunidad de que me tengo que salir de esto o lo que sea, claro, o que no era un experimento que no servía para nada. Y si tú miras y te vas cruzando de los distintos avances, si tú miras los fundadores de, no sé, las compañías de inteligencia artificial hoy día, tienen ciertas características.
Y van a seguir teniendo, porque nacieron en ese rango y que partieron ellos. No son ni mucho mayores. Tal vez los inversionistas sobre ellos son mayores, pero los que los hacen y los que empujan eso tienden a tener el mismo rango etario. Lo mismo que te decía anteriormente. Nosotros logramos hacer Nauta porque se dieron la conjunción de tecnología para que esto ocurriera ahora y no hace 15 años atrás. Y por otro lado, no sé si vamos a ser todo lo exitoso que a nosotros nos gustaría o no, tampoco está tan desarrollado como porque digáis, oye, sabéis que están aquí todas estas compañías que ya lo tienen montado y no hay cómo meterse, ¿cachai? Obviamente están todos tratando, los bancos más grandes, los bancos más chicos, haciendo distintas cosas y bueno, y verá cómo se cuadra la industria, pero al final del día las cosas ocurren en ciertos momentos en el tiempo en que se cruzan ciertas tecnologías o ciertos avances, ya sea de conocimiento, que permiten que esas cosas ocurran. Florezcan. Y que haya gente que esté preparada para aprovecharlo. Para hacer entrar para hacer que esas tendencias entren como en la exponencialidad que requieren. Y eso o que producen. Tú podrías llamarle timing, Claro. tú podrías llamarle suerte, es una combinación de ambas, pero la realidad es que las cosas solo pueden ocurrir en aquellas ventanas que tu historia te permite. Y eso es crucial. O sea, tú podrías haber tenido la idea de este podcast hace 20 años atrás, pero no hubiera podido ser la realidad a no ser que tú hubieras buscado un trabajo en un estudio de televisión y hubiera sido un programa de entrevistador como había hace 20 años atrás. Ahora que me acuerdo, hay gente que me ha escrito como, oye, yo siempre tuve la idea de hacer uno, pero claro, tuvieron esa idea hace harto tiempo. Sí. Y no necesariamente era posible montar una cosa con esta infraestructura y con este nivel de operación y a esta calidad, digamos. Pero absolutamente. Y no solo eso, lo mismo que decía anteriormente. No solo necesitáis este nivel de operación, este nivel de calidad que al final del día te lo permite hacer desde muy chico o con muy pocos recursos, por decirlo así, más allá que tu capital humano. Sí. Pero después tenéis que promoverlo, tenéis que llegue al lado. Entonces, imagínate que todo esto se hubiera podido desarrollar, pero no existiera, no sé, Instagram, no existiera YouTube, no sé qué quería y dónde iría. No había cómo distribuirlo. Iría con tu grabación a, no sé, a Canal 13. A ponerlo en las plazas. Y claro, decirle, oye, me dan unos minutos. Y decía, sí, ¿cuánto? Tú consíguete los auspiciadores y te damos los minutos. Te hubiera dicho que de alguna forma fue lo que hizo Don Francisco con Sábado Gigante. Pero yo hubiese cooperado en el camino. Lo más probable. Claro. Entonces eso es muy importante. Es muy importante que tus ideas se crucen con que las cosas se pueden hacer en ese minuto en el tiempo. Hablando de... No me quiero pasar al tiro al tema de la IA, pero volviendo al tema del 1 Billion One Person Company, yo donde he visto que el timing de verdad lo puedes ver como sucede, es a través de los creadores de contenido. MrBeast es como el caso más extremo, pero tú en Chile, por ejemplo, tú tienes creadores de contenido, o en España, que toman cierta tendencia o momento cultural, lo canalizan con ciertos mensajes y literalmente las audiencias son casi de ellos. Sí. Y da lo mismo lo que le vendan, lo van a comprar. Entonces, si es que debajo de eso hay tecnología, efectivamente podría pasar que exista el One Person, 1 Billion Company, porque escalar un mensaje hoy día es demasiado barato. Y las personas, las sociedades, en el agregado, no a nivel individual, y los temas asociados de ellos cambian mucho más rápido de lo que uno se imagina. Y probablemente por esto de las redes sociales o por lo que sea, porque la comunicación es más fluida, lo que sea. Las mismas elecciones no dan evidencia de eso. Totalmente. O sea, si tú miráis, o sea, el tema político, si tú miráis hace 4 años las razones que terminaron aquí en Chile, a que Boris sería elegido, era porque la sociedad en ese minuto tenía ciertos dolores. Y ciertas ideas que al final del día fueron representadas en ese minuto por un grupo de jóvenes que terminaron con el presidente Boric, ¿cierto?, en La Moneda. Y hoy día... Y mira el péndulo.
Pero son prácticamente Todo lo las opuesto. ideas más fundamentales de lo que se está discutiendo son prácticamente las opuestas. O sea, ya han pasado solo 4 años. Obviamente tú podrías decir, oye, ha pasado todo esto, que antes pasó. Sí. Ponle lo Sí. que quieras. Se entiende, sí. Pero la realidad Mm. es que Kast es muy distinto a lo que era hace 4 años. Probablemente no. Probablemente tiene un poquito más experiencia, habla un poquito más gente, ha pulido su currículum. Pero la gran diferencia no es él. Es que los temas y la preocupación y los cambios más importantes, o mejor, los temas más importantes para la sociedad hoy día son distintos. Es el timing de Kast, probablemente. Claro, y no lo era hace No lo era 10 hace 4 años, años. Sí. o 8 años cuando lo viene intentando antes. Porque al final del día, mucho más que Kast, cambiaron los temas. Y como cambiaron los temas, obviamente las personas que representan esos temas son otras. Y eso es en todo orden de cosas. O sea, hay muchas cosas porque, claro, nosotros tenemos un tema de una elección y todo el asunto, pero hay muchas cosas que socialmente hablábamos hace 3, 4, 5 años, que hoy día ni siquiera las escuchamos y probablemente tal vez las vamos a escuchar de nuevo en 5 o 10 años más. Pero Con otro efecto péndulo. Alguien decía que Chile es como un péndulo. No me puedo acordar Pero tú quién podrías escribió. ser extremo que el mundo. O sea, tal vez a no ser aquellos países en que no hay democracia, bueno, eso es más difícil. Sí. Pero ¿Pero en tu experiencia el mundo también ha sido un péndulo? o sea, al final del día, yo creo que el retroceso de la democracia que estamos observando a nivel global, tú podrías ser un péndulo. O sea, al final del día, la democracia liberal, por lo menos como yo la entiendo y como la defiendo, ¿no es cierto? Es un cúmulo de libertades, ¿no es cierto? Tanto económicas como de la sociedad. Pero por distintas razones, porque China le ha ido bien, porque y por lo tanto el mundo dice, bueno, un sistema más dictatorial puede hacer que un país se desarrolle, o porque India, si bien tiene una democracia compleja, pero evidentemente también se ha ido un sistema con menos libertades, para qué decir lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Muchos de esos son consecuencias de que el mundo interpreta por razones sociológicas o lo que sea, muchas de las cosas distintas. Si sabéis que este modelo me funciona, este modelo no lo creo tanto que sea así como lo creía antes. Y las personas que logran, que también es un debate, tal vez para otra conversación, pero es ¿un líder es el que mueve a la gente en una dirección o el que interpreta cuál es el tema que más le importa a la gente en ese minuto? Es una discusión muy compleja de dilucidar. Claro. O sea, usando el ejemplo acá, que estábamos hablando de China en particular, y especialmente si Kast sale el elegido presidente en un par de semanas más, él movió el péndulo hacia los temas de seguridad, migración, economía, que son los que aparentemente más le importan hoy día a la gente. No, pero su narrativa está instalada ahí y justo hoy día el péndulo está ahí, po. Exactamente. Es como este efecto huevo de la gallina. Y eso yo creo que está sucediendo en muchos aspectos día. Yo creo que todos los temas que se llaman woke en inglés, hoy día, no solo en Chile. Como ya no son populares. Pero prácticamente en ninguna parte. No, porque el mundo está preocupado de otras cosas hoy día. Sí, pero fue como súper radical. Fue como de un minuto, no se podían decir muchas cosas. Y ahora esas cosas son totalmente permitidas, como si el wokeismo nunca hubiese pasado. O por lo menos mucho más. Claro. Exactamente. ¿Y por qué suceden? Es porque tal vez se les pasó mucho la mano a un lado y la gente lo rodeó, los temas se fueron en otros temas, lo que sea. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que veo organizaciones saltando por todas partes porque Trump tiene instalada la US Navy afuera de Venezuela, por ejemplo. Eso hace 5 años hubiese pasado y estaría, no sé, la ONU, ¿cachai? Haciendo una protesta, no tengo idea. Hoy día ya no.
Pero una cosa, o sea, obviamente, un ejemplo, pero mira una situación, tal vez, Mm, bueno, obviamente, en el caso ahí, sobre todo, evidentemente, los ataques cuando destruyen los botes, eh, hoy día tenemos que creer que evidentemente son narcotraficantes los que Sí, están eso, ahí, claro, eso es lo que queremos, claro. pero los destruyen sin juicio y más o menos todo el mundo medio se hace los locos. Mm, Pero mira la situación en Río de Janeiro hace una semana atrás, ¿no es cierto? Que entran los militares a una favela, mueren 160 personas más o menos, todo el sí. asunto. Obviamente el alcalde ahí es, podemos decir, es de derecha, por decirlo Mm, por alguna forma, y tiene a Lula como presidente de izquierda gobernando el país. Pero si tú ves la reacción de Lula o del gobierno brasileño mm, con una situación de esa naturaleza, como digo, 60 personas, sí, sí, hay alguna gente, yo no he visto no he visto, no he visto ni videos ni los sí. ajusticiamientos, pero dice que alguna gente incluso tenía las manos amarradas en la espalda. Mm, Eh, eh, ha sido de esto, ha sido del tono de esto no es adecuado, pero no han sido de una condena claro, claro. total. Mm, Y independiente de lo que yo piense o no piense, sí. estamos hablando solo del Como, momento en el claro, tiempo. como el timing de Era- cómo están pasando estas cosas y cómo el esta mundo cosa hace reacciona. 4 o 5 años atrás Y, probablemente hubiera sido totalmente sí, distinta. total. Y, Mm, bueno, Lula no estaba presidente ese minuto, pero o sea, 8 años o 9 cuando estuvo presidente la vez anterior, mm, es inimaginable hubiera tratado de sacar al alcalde. Porque claro. aunque fueran todos Sí. narcotraficantes, hubiera probado que eran narcotraficantes pandilleros. Porque hoy día el tema de la seguridad y el tema de los Riesgos narcotráficos, cuestiones, geopolíticos y etcétera, etcétera, está instalado. está instalado. Mm, Y al final del día, eh, hoy día, y ha pasado poco tiempo, el ser más duro y que tú de alguna forma elimines, que fue literalmente lo que podríamos decir, aquellas personas que la sociedad como su conjunto cree que le están haciendo mal a la sociedad, como mm, mínimo se hacen los locos. Antes no, antes todo el mundo era una mm, víctima, etcétera, y han pasado solo 4 años. sí, wow. Y yo no quiero con esto sostener que una situación es mejor que la otra. Lo único que quiero representar El péndulo. es que las Mm, cosas cambian más rápido de lo que de uno lo que uno piensa. cree. Wow. Vayamos a un tema que está haciendo cambiar todo y no sabemos a qué velocidad y no sabemos si va a cumplir de nuevo con la falsa promesa o la promesa del this time is different o esta vez es distinto, que es la IA. Eh, Nosotros los seres humanos, y probablemente tú lo entendís muy bien, Fernando, desde el punto de vista del interés compuesto, ¿cierto? Los seres humanos somos muy malos para entender los fenómenos no lineales. Como que, de alguna manera, nuestro cerebro no se imagina realidades exponenciales. Eh, y yo tiendo a pensar que esto va a ser un tsunami que nos va a pasar por arriba. eh, y no necesariamente nos vamos a dar cuenta cuando ya esté súper instalado. Estamos hablando hoy día del 2025. Esta cuestión cuando se lanzó ChatGPT era otra conversación, ¿cierto? Pero hoy día estamos viendo, no sé, humanoides, el desarrollo de una mano súper funcional que puede doblar toalla, ¿cierto? Ujú. Que puede, humanoides que pueden ejecutar tareas mundanas del día a día. Y vemos la, no sé si voy a usar la palabra correcta, pero la agentificación del trabajo como lo conocemos. Em, ¿Qué opináis de esto? Sobre todo porque en el... No lo quiero anclar como con la tesis de inversión del Silicon, pero es un tema que en general me imagino hay leído harto. No, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No, no, o sea, no solo porque es parte de nuestro trabajo por el Silicon, Mm, eh, pero también es parte de nuestro trabajo porque ¿qué hacemos como empresa? Que yo sí. creo que es algo que cualquier empresa hoy día tiene que preocuparse. A ver, ¿dónde? O sea, primero que nada, totalmente de acuerdo contigo y yo que he estudiado mucho todos estos temas de los intereses compuestos y la exponencialidad en muchos ámbitos. Una cosa es que tú lo racionalices y otra Mm. cosa es que lo sientas y lo O que lo veas. veas así como, bueno, esta es la realidad de esto. Eh, Mm, ¿Dónde y cómo puede terminar esto? No sé, si tú miras a los optimistas mm, en el mundo Silicon Valley, los escuchas o hablas con ellos, te dicen que esta cuestión va a llevar a que el PIB de Estados Unidos, al menos ujú, tal vez el más avanzado, pero cualquier país que lo implemente bien,
a crecer del orden del 20%. Hoy día, solo para decir, el crecimiento tendencial de Estados Unidos es escasamente más del 2%. Yo digo, ok, el 20 es tan loco, pero si llevaran el crecimiento potencial de Estados Unidos del 2 al 5, es un cambio gigantesco. Que es brutal. Eso es... O sea, imagínate componer el crecimiento al 2 contra componer el crecimiento al 5 en el tiempo, es una diferencia gigante. Y por lo tanto, son realmente difíciles de imaginar esos escenarios. No me quiero estrenar si las acciones están sobrevaloradas, no sobrevaloradas. No, esa no es la discusión. Pero la realidad es que no te podría generalizar, porque evidentemente uno actúa en los ámbitos que actúa en el día a día. Pero yo ya lo uso todos los días en la oficina. Probablemente yo creo que todos los empleados de la compañía lo usan todos los días, y cada vez con la gente que lo usan más para distintas cosas. Y tú notas cómo te vas haciendo eficiente. De hecho, un profesor de Wharton que se llama Ethan Molly, que escribió un libro que se llama Cointelligence el año pasado, que yo leí, y estamos hablando de un libro que tiene, hoy día se publicó, yo creo a principios del año pasado, o sea, debe tener 1 año y medio, una cosa así. ¿Y ya está obsoleto? O sea, en algunas cosas no cabe duda, pero él en el momento y decía una cosa que es súper importante. O un muy buen consejo, que por lo menos a mí con eso se me pagó el libro con crece. Y decía, oye, al nivel que está la inteligencia artificial hoy, que estamos hablando cuando escribió el libro, digamos, hace 2 años atrás, muchas compañías están gastando un montón de plata en hacer proyectos para implantar agentes o algo que me haga alguna función. Y para eso forman un equipo, ¿no es cierto?, que dicen, ya, vamos a atender mejor a nuestros clientes con este bot. Y bueno, dicen, que los clientes, que les importa cuáles son los asuntos, quiénes son los expertos, traen la tecnología, invierten en zona de arma, se gastan unos cuantos millones de dólares. Y al final no nos resulta. Porque el problema no está totalmente definido. Bueno, en ese minuto probablemente los programas no eran tan conversacionalmente, aunque sea escrito, tan parecidos al humano como son hoy día 1 año y medio después, pero por las razones que sea. Y dice, bueno, esta cuestión me gasté un montón de plata y no me funcionó, me desanimó. Y el problema de eso es que obviamente todo lo que está pasando está funcionando muy rápido, y la definición del problema, sobre todo, es en sí mismo muy difícil. Por mucho que quieras simplificar un problema, la definición de un problema que resuelve algo dentro de una compañía es difícil, y eso tienes que de alguna forma explicárselo a la máquina, claro, y hacer todo el asunto. Pero él dice, pero hay una cosa que todos pueden hacer y que cuesta muy poca plata. Habla con toda tu compañía y dice, aquí está Claude, aquí está ChatGPT, aquí está Gemini, el que tú quieras. Todos valen más o menos $20 la suscripción al mes. Claro. ¿Cuál quieres? Y le contratas el que quiera al 100% de tu compañía. Y me lo tienes que empezar a hacer y hazte tú más productivo. ¿Qué ventaja tiene eso? Que el cliente pasa a ser tú. Lo que tienes que resolver es tu trabajo. No le tienes que coordinar con nadie, no le tienes que preguntar nada. Tú sabes tus tareas raras. Tú sabes cuáles te aburren, cuáles son monótonas, cuáles no. Tú sabes tus debilidades, tus fortalezas. Claro, porque si el management hiciera el ejercicio inverso, que sería como, ya, ¿sabéis qué, Fernando? Identifiquemos todos los flujos de trabajo de la compañía, te volvés loco. Exacto. En cambio, aquí cada uno... La compañía sabe cuál es su flujo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por $20 por persona, si me mejoran un 10%, ojalá un 20%, no más. Tu productividad, imagina que tuviera 10 personas y me imagino el 20%, contraté 2 personas a $20 por persona de las 10 personas. Y nosotros hicimos ese ejercicio en la oficina. Wow. Y no te imaginas cómo hemos ido mejorando la productividad. Obviamente unos lo usan mejor, otros lo usan menos. Pero además se empiezan a enseñar entre ellos. Claro, y el que le resulta dice, oye, yo hice esto, y lo que resulta, y al final del día, poquito a poco, tú vas notando que el mismo equipo es capaz de hacer más cosas. Y te costó $20 al mes por persona. Entonces ya no estamos pensando necesariamente... Entonces, ahora, no te digo que esa sea la solución final, pero
al final del día puedes hacer con inteligencia artificial cambios que tienen impacto al final de forma relativamente simple y de forma barata. Tienes que tener gente motivada que esté dispuesta a hacerlo, ¿cachai? Porque si Sí. le pasáis la cuestión, dice, ya, ok, me pasaron una herramienta más y la tiráis al cajón, obviamente no. Sí, Bueno, sí, probablemente esa persona no sirve para la empresa que tú quieres formar. claro. Eso es otra historia. Pero sí está teniendo impacto. Entonces, cuando eso Mm. se compone, ya no estamos hablando de que un equipo de un año a otro, cuando dice, oye, trata de que tu equipo vaya siendo un 1% más productivo, porque eso en el tiempo te va haciendo, o que cada persona sea un 1%, porque eso tiene un efecto exponencial también, ¿no es cierto? Y Sí. cada persona mejor uno. Si tú podés lograr Mm. que tu equipo mejore su productividad al 10%, aunque sea por 5 años, anual, te cambió la compañía, te Sí. cambió todo lo que haces, te cambió, o sea, la cantidad de nosotros, eso, o porque somos más productivos, o porque nos ahorramos costos, porque al final del día mejoramos cómo interactuamos con terceros, Mm. es enorme, es enorme. Entonces, ¿cómo proyectar el futuro? Es difícil. Vamos a crecer el 20%, me cuesta mucho creerlo, pero si llegamos, como digo, el 4 y el 5, gracias a estas opciones, es tremendo. Mm. Ahora, el problema es a qué velocidad, qué lo puede impedir y cuáles son las consecuencias. Yo al final del día, si uno mira las revoluciones tecnológicas del pasado, Mm. al final siempre han tendido a, obviamente, en el corto plazo, a perjudicar a los que son reemplazados, ¿no es cierto? Sí. Evidentemente, Genera distorsiones sociales, digamos. si tú cortas árboles con H, cuando se inventa no sé, Motosierra. la motosierra, obviamente ni el mejor persona para cortar árboles le podía ganar una motosierra. Una Ujú. persona en una motosierra. Y por lo tanto tiene que buscar otra pega y eso es inevitable y la sociedad tiene que ver cómo se adapta. El gran tema, cuando tú argumentas eso y dices, oye, bueno, esto es como las bicicletas, ¿no es cierto? El hombre más rápido nunca le va a ganar a un hombre normal arriba de una bicicleta, ¿no es cierto?, en una Mm. carrera. Y por lo tanto esto lo que hace es que nos estemos subiendo todos a una nueva bicicleta y por lo tanto vamos a ser todos más productivos. Los que son catastrofistas dicen, no, es que este año es diferente, o sea, este caso es diferente, It's different. porque estas no son bicicletas para potenciar humanos. Claro. Todavía yo creo que es en el gran caso, por lo menos el nivel que está la tecnología hoy día, sí creo que son bicicletas para potenciar humanos. Ok. Pero a medida que esto avance, van a reemplazar humanos. Y es viable una sociedad, si es que ese escenario es cierto, en que en muchos trabajos, no todo porque probablemente yo creo que se va a seguir ver la final de la Champions con personas que Sí, dos sí. equipos de robots Y vaya a jugando querer ver contra a Verstappen corriendo contra los McLaren en vez de autos autónomos corriendo entre solo. sí. Solo. Que fome, po, weón. Exactamente, y la música y muchas otras cosas. Eh, y el cuidado de personas probablemente se van a apoyar, pero probablemente hay cosas humanas que no son tan fáciles de reemplazar, pero muchos sí. Y un mundo que está creciendo al 5%, con, pongámosle en términos económicos, por lo menos como los conocemos actuales, con un desempleo del 12%, ¿qué pasa en esa sociedad si es que ese mundo efectivamente se da? No. ¿Van a ponerle trabas al crecimiento para que el desempleo no se vaya para arriba? Y por lo tanto, coartamos la posibilidad de desarrollarnos en muchos ámbitos por proteger los empleos, o terminar en una situación de Concentración hiper de riqueza en alguna parte y. pobreza o sueldos mínimos garantizados, que obviamente están siendo cada vez más populares, o por lo menos como política Es de una idea que concepto. está dando vuelta que quizás va a llegar el timing indicado de que se implemente o no. O sea, si tú pensáis que si estos robots son capaces de hacer las cosas y generan ese nivel de riqueza y que de alguna forma se pueda distribuir, a mí lo que uno podría ser en un mundo más o menos utópico que eso podría funcionar. Mm. A mí lo que me
cuesta imaginar en ese escenario es que yo creo mucho en los incentivos. Y por lo tanto, si tú le quitas los incentivos a las personas a hacer cosas, no me imagino que no van a hacer nada, Mm, o cómo los van a canalizar. claro. O sea, imagínate tú, te dicen, oye, sabéis que todo lo que tú puedes hacer lo pueden hacer los robots y mejor. Y aquí tenéis plata para que podáis hacer tu vida. Tú te vas a quedar sentado en una silla y ya, bueno, eso fue y tu vida va a ser eso, tan eh, sin propósitos, sin perseguir nada. O sea, sí, vas a tener plata para comer, vas a tener plata para hacer muchas cosas Mm. en este mundo, pero ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál Ya, es tu pero, trascendencia? sí, ok, pero déjame hilártelo de Y otra. eso socialmente es ¿Mm? un problema. Ahora, yo creo que puede ser un tremendo problema. No ¿Mm? sé si vamos a llegar a ese minuto. Yo todavía creo, por lo menos con el nivel, como te dije anteriormente, con el nivel de tecnología que hoy día hay, por lo menos que yo conozco Mm. y uso, Todavía no lo veis creo que como... esto es un potenciador Mm, de los seres humanos como en su conjunto, mm, y no un reemplazador. Obviamente hay funciones y labores que se van a reemplazar. O sea, si yo tengo un equipo de desarrolladores que con inteligencia artificial son un 50% más productivos, hoy día voy a tener menos desarrolladores para hacer el mismo tema y por lo tanto, evidentemente, el precio de los desarrolladores va a caer y van a haber gente que lo hizo y va a ir por otro lado, ¿no es cierto? mm. Y esa reconfiguración de a qué se Socioeconómica. dedica la gente, evidentemente va a cambiar. Mm, Pero eso no significa que se van a quedar todos en la casa porque van a hacer otras cosas. mm. ¿Ya? Por lo menos con las cosas como están ahora. Pero mira, deja ponértelo de esta manera, porque hay algo que me gustó mucho que me dijiste antes, que tú sí visualizas, o al menos crees, que podemos tener el One Person, One Billion Company. Yo creo que es posible. Claro. Pero si yo eso te lo hubiese dicho 10 años atrás, No hubiera dicho no hay cómo. no hay cómo, ¿cierto? Correcto. Hace Oye, poco... y da lo mismo. Si es una o 10, Mm, para lo que estamos hablando es lo mismo. sí. Pero mira, hace poco... Me refiero, una compañía, 10 Sí. personas con una compañía de 1 billón o una persona con una compañía de 1 billón, para todo lo que estamos hablando es lo mismo. Claro, como para la escala de las compañías que hemos conocido históricamente. O sea, Amazon tiene 1,5 millones de personas Sí, po, empleadas, para ponerlo. entonces, el fin de semana estaba viendo una conversación de Elon Musk con un indio, si no me equivoco. No me acuerdo el nombre en este minuto. Y Musk decía que hay una cosa que yo he aprendido de Musk en el tiempo, es que como que no hay que apostar en contra de lo que él ve acerca del futuro. No No. sé por qué. Porque en el corto plazo parece como una burrada lo que está diciendo, pero en el largo plazo nadie sabe si es un alien o no, pero la ve. ¿Ya? Y dice que el trabajo va a ser opcional en los próximos 10 a 20 años. Esa es como la ventana que él está observando. Más que en todos estos temas que hemos estado hablando, siempre, si tú decís, queda en el lado más optimista. Sí, es un techno-optimist, pero mira esto. Entonces, 10 a 20 años y que la discusión de un Universal Basic Income, o como un ingreso básico universal, se va a transferir a un Universal High Income. Así como que vamos a tener harta plata por el solo mero hecho de existir. Y que él cree que finalmente el dinero es un sistema, una base de datos para alocar trabajo. Y que quizá el dinero, como toda la productividad va a ser generada por agentes y humanoides, el dinero probablemente no pasa a ser un eje central de nuestras vidas, ¿cachai? Y yo hace poco leí un paper de Yale, que te lo voy a mandar después, que se llama We Won't Be Missed, como no nos van a echar de menos. Ese es el título. Y en el abstract, como en la primera parte del paper, dice que ellos creen que nosotros no vamos a contribuir nada, el estudio, digamos, no vamos a contribuir nada al Producto Interno en algún periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque la productividad la van a generar las máquinas, ¿cachai? Entonces, yo pregunto, tengo como un poco la misma inquietud que tú, que es, ¿la plata le da sentido a nuestra vida? ¿O como qué cosas le dan, qué incentivos que si es que de repente uno como que los saca de la ecuación, podría
podría uno decir, bueno, pero yo igual puedo hacer otras cosas. No sé si me explico con el... No, por dónde voy. y como hablábamos al principio de la conversación, Mm, si tu propósito y lo que te mueve es la plata, tarde o temprano, yo creo que te vas a llegar a hacer la pregunta de los pescaditos de Nemo que hablamos, and now what? sí. Independiente que pareciera, por lo mismo del tema del ciclo único, que siempre vas queriendo más, más, más y no para nunca, pero sí llega un minuto que es vacío. Y tú podrías imaginar, oye, si yo tengo todo mi tema económico resuelto, que igual es una situación difícil de imaginar, o sea, porque hoy día un porcentaje enorme, más allá de que efectivamente hay pobreza, hay mucha pobreza en muchos lugares del mundo, un número enorme de gente, partiendo por nosotros, vivimos en muchos aspectos mucho mejor que lo que vivían los reyes hace Sí. 150 años atrás. Y eso no significa necesariamente que no queramos más cosas. Entonces, tú decís, oye, ¿sabéis que hoy día, no sé, en Chile un sueldo de 10 millones de pesos es enorme de alto? Mm. Muy, 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 muy poca gente en Chile gana 10 millones de pesos al mes o más. Entonces, y suponte que con estos robots podríamos pasarle 10 millones de pesos a cada uno. Pero hoy día ves personas que tienen estilos de vida, serán pocos, porque son pocos los que logran, que tienen estilos de vida de 20 millones de pesos al día. Y por lo tanto, yo te los firmo que si le pasas 10 millones de pesos a cada persona, Van a no, encontrar la manera de cómo... no es que vayan a encontrar la manera, pero yo te diría que más de la mitad, tal vez el 90% van a encontrar que 10 no es suficiente para todo lo que quieren hacer. Por lo mismo que sí, por el ciclo Sí, tónico, te entiendo. van a ajustar su vida a 10 millones de pesos. Y de repente van a ver unos pocos que están en ese mundo con un estilo de vida de 100 y dicen, yo quiero ese. Porque es intrínseco al ser humano. Entonces, no resuelves, yo creo, el problema con pasarle una cantidad de plata que es ridículamente alta para una sociedad como la chilena, porque, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando que el sueldo incluso de la candidata Yanel Jara de 750 mil pesos ya suena como un montón para enfrentarlo como veis, pero si era 10 millones de pesos, sí, oye, pero con 10 millones de pesos todos te dirían, ¿dónde firmo? Pero pero de la misma forma y con la misma fuerza te lo digo, estoy seguro que si tú le pasas 10 millones de pesos a la sociedad completa, pero hay unos pocos que están viviendo un estilo de 100 millones de pesos, va a quedar el mismo problema. Como que si en este escenario como de No sé si es la por, opcionalidad del no sé si es trabajo, por la gente iría a envidia, buscar esa no sé, opcionalidad extra incluso. claro, no sé si sea por envidia, por el ciclo dónico, porque te acostumbras, por lo que sea. Pero no resuelves el problema de la naturaleza y del propósito. Y es por eso que creo que el propósito tiene que ser fuera del dinero si es que tú realmente quieres ser una vida feliz. Y O sea, tienes que tener lo mínimo para vivir y para satisfacer cualquiera sean tus gustos, o sea, no cualquier gusto, Sí. sino que los gustos que sean más importantes para ti, pero las motivaciones reales creo que vienen por otro lado. O sea, la felicidad finalmente como que de alguna manera la alcanzas cuando sientes que lo que vives, lo que tienes, lo que haces es suficiente para ti. Y no aspiras a más cosas porque esa aspiración significa que no tengo lo que estoy aspirando y probablemente me genera infelicidad. Totalmente. Y adicionalmente, una cosa que hablábamos hace un rato atrás, de la gente dona, pero tú habla con las personas con distintos niveles de ingreso. Yo que participo en este colegio, en Cuchurá, los fundadores no son personas de altos recursos, ni de cerca, y son muy felices. Y viven, o sea, no es que sea una familia rica que funcione, Pero los mueve lo que pero hacen. los mueve, y tú hablas con las gentes que destinan y dedican su vida, independiente que en muchos casos te parece que tengan pocos recursos, ¿no? O sea, no es que el que se hizo rico y después donó, sino que y el contribuir, el ayudar, les produce unos niveles de felicidad y satisfacción enormes. El ser humano en ese sentido es muy complejo. Y lo que sí, yo personalmente me encantaría asegurar, no tengo cómo,
que todo esto que está pasando va a llevar a seres humanos más productivos, más que un mundo en el que las máquinas hagan muchas de las labores, no todas, porque evidentemente es lo que hablamos de siempre, el partido de fútbol va a ser más entretenido con personas que con robots. Yo tiendo a pensar que las cosas humanas van a ser las cosas más valiosas. Es posible. Y creo que es muy difícil imaginar tanto cómo se va a organizar la sociedad o cuáles van a ser las cosas que ¿Cuáles van a ser las realmente nuevas? Lo que sí creo, y siempre he sido un creyente en la creatividad humana, Sí. creo que hay que hacer esfuerzos conscientes de tratar de ser lo más creativo posible, porque por lo menos en el estado actual, estas máquinas son muy poco creativas. Sí. Por cómo funcionan. Porque son reactivas, no son proactivas. Porque al final del día están entrenadas con el pasado, por decirlo así, o con el presente, o con lo que está ocurriendo ahora, pero muchas de las invenciones son de relacionar dos cosas que aparentemente no tenían ninguna relación entre ellas y creas una tercera cosa. Y eso, al menos hoy día, estas máquinas no son capaces de hacerlo. Sí podrían resolver el problema de crear una nueva droga para resolver una enfermedad X, porque al final del día hay todo un caudal de investigación secuencias, que está patrones, y que combinaciones, te faltan ahí, que faltan, tal vez no tenéis las cuestiones para hacer todas las combinaciones y las máquinas, AlphaFold de por ejemplo. DeepMind. Pero ¿Viste el documental o no? ¿Ah? Bueno, ¿viste el documental que salió hace poco? De DeepMind. Está bueno, te lo voy a mandar. Mándalo. Pero si tú me sigues diciendo un ejemplo que vi en uno de los capítulos de Animales Financieros también, que uno de los invitados decía, pero no voy a decir básicamente todo el tema, pero las máquinas pueden ser usadas, pero ¿es la máquina capaz de crear una maleta con ruedas? Va a conocer las ruedas, va a conocer las maletas. Imagínate que no existieran. Y decir, oye, ¿sabéis que va a ser mucho más cómodo que si le pongo ruedas a la maleta para que la gente la acarree? Claro, te entiendo. No es obvio. No es obvio. Un ser humano, de hecho la rueda, él mismo decía, la rueda se inventó hace mucho tiempo atrás, las maletas hace mucho tiempo atrás, y las maletas con ruedas se inventaron hace muy poquito. Yo tenía un profesor de física en la universidad que decía, es intuitivo. ¿Esa intuición la tienen? No. Entonces, él probablemente la máquina te va a hacer maletas más livianas, maletas más acá, con opciones mejor el espacio, te haría las ruedas cada vez de distintos materiales. O sea, va a optimizar cosas en vez de que quede una cosa funcional como pero que nosotros usemos en el hacerte la día a día. maleta con ruedas no es tan obvio que la máquina. Entonces, si tú crees en la creatividad humana y los crees humanos van a seguir siendo creativos, en esa dimensión, por lo menos con lo que hay hoy día, siguen siendo mucho mejores. Pasemos al último tema. Felipe. Pero yo creo que, como hemos ido desarrollando la conversación, tiene que ver con el timing. En paralelo que pasan todas estas cosas, de que podríamos efectivamente estar o ver compañías de pocas personas o incluso de una persona de billions, y que se acerca esta como noche de la IA, hay un fenómeno demográfico que tenemos cierto tramo de la población que está envejeciendo y que han sido los fundadores de muchas compañías tradicionales que hoy día no necesariamente tienen un relevo o una persona que siga con estas empresas, que funcionan. ¿Qué opinas tú o qué has visto? Bueno, yo creo en los mercados y evidentemente si uno crea las condiciones y creo que hoy día es más fácil con la tecnología de que se cree un mercado donde estas compañías se puedan transmitir, comunicar. Creo que las soluciones van a ir más en ese sentido. O sea, muchas de las dificultades de hacer transacciones en general es de que las personas no se conectan las personas adecuadas. Hace poquito fue Emprende tu Mente aquí en Santiago. No sé cuántas personas fueron este año, pero el año pasado fueron más de 45.000 personas. Creo que 56.000. Y eso es obviamente es una tremenda cosa que Dani Dakaret ha logrado hacer. Que es una idea que es
de nuevo, muy simple, pero no es obvia. Como conectar los pares improbables. Sí, y tú sabes cómo partió todo esto, ¿no? ¿El asado emprendedor? Sí, un asado en la casa de él. Estaba la señora de vacaciones, él estaba ahí, y un amigo dice, oye, hagamos un asado, juntaron unas personas, se juntaron, y lo encontraron increíble, el año siguiente otro, y bueno, y fue creciendo, hasta ahora tener un evento que viene gente de muchos países y Que es el más grande de Latinoamérica, creo que es como único en el mundo, una cosa así. No, Como al nivel de que, para que la gente lo entienda un poco, es como, a ver, una persona que pagó la entrada, que puede ser una persona común y corriente, puede estar a la misma, para que suene bien, como a la misma altura o en el mismo espacio que un CEO de una gran compañía. Cruzándose y pueden conversar. Y hay eventos, o sea, yo fui mentor la vez pasada, fui mentor este año, no digo que yo sea importante, pero vi a mi lado gente muy importante, ¿Ya? En la cual tú tomas una hora y hablas con ellos y tienes el ascensor y tienes los autos eléctricos, tienes la rueda. Es como se construyó un ecosistema para que estas cosas se den cuando Exacto. en la normalidad, que yo creo que eso fue lo que no expliqué bien, como que en la normalidad estas cosas no se dan por defecto. Y por lo tanto, iniciativas o buscar ángulos para que ese tipo de cosas ocurran hoy día es más fácil que antes. Sí. Y el problema es real, o sea, hay mucha gente que tiene negocios que son de la familia, que los hijos, por las razones que sea, o porque no tiene hijos, no hay nadie que los continúe. Y al final del día tienen un patrimonio que si uno lo valorara con una compañía, tiene vida, marca y un valor presente que se puede transferir. pero que muchas veces se desvanece y cae de la noche a la mañana a cero. O sea, creo que todo empresario, de alguna forma, tenemos que preocuparnos de eso. Yo no sé si mis hijos o no alguna vez se van a meter en la compañía. Yo no tengo ni un hijo trabajando conmigo. ¿Tienen intereses afines? Yo diría que yo diría que hay tres que se podrían involucrarse de una forma u otra. Uno más por el lado de negocio y dos por el lado de la tecnología. Pero la realidad es que, y eso puede que ocurra o no ocurra, no tengo idea. Pero y hoy día no hay ni uno ni a nivel de directorio ni nada, están haciendo sus FIAs cada uno por su lado. Yo tengo 5 hijos. Pero sí me he preocupado de que la compañía, y cada vez haciendo más cosas para que la compañía en estricto rigor no dependa de mí. De tal forma de que eso hace que sea mucho más fácil de vender, pero mucho más importante, que la sigan manejando los ejecutivos de la compañía. Sí. Y que en última instancia ellos terminen siendo los dueños. Es una mentalidad distinta, ¿sabes por qué? Porque a mí me pasa que he conversado con hartos pymes en general. Muchas veces la pyme no creció más por ese sentido que tenía el fundador de decir, no, pues sí, sin mí esta cuestión no funciona, y por lo tanto yo al mismo tiempo me transformo en la limitante del crecimiento. Y yo personalmente creo que es un error, pero... Sí, pues, porque las compañías crecen porque el dueño sabe entregar los espacios para que personas mejores vengan a hacer el trabajo que él no sabe hacer tan bien. Y eso es como un acto de humildad. Totalmente, o sea, al final del día, yo sé un poco de finanzas, un poco de management, cuestiones, pero es lo único que sé. Y un poco nomás. O sea, la gran mayoría de las cosas que se hacen en la compañía, hoy día no tengo idea. Yo no soy capaz de programar una línea de código. Y sin embargo, es una empresa de tecnología. Una empresa de tecnología. Y si no fuera por las personas y el equipo que se ha ido formando ahí, nada de esto existiría. Tal vez, como decíamos anteriormente, con la inteligencia artificial, no yo, otras personas sean capaces de hacer una compañía solos. Sí. Pero yo creo fielmente en los equipos, en los equipos, la labor creo que uno tiene que tener como manager es darles los espacios para que esas personas crezcan. Y lo que tú sí vas viendo, que para que
mientras mejor son las personas, más autonomía tienes que darle. Porque las personas buenas son capaces de dar mucho, son capaces de colaborar, pero les tienes dejar la libertad para que su creatividad aflore. Mm, Porque si las encasillas, al final del día se le van porque se frustran. sí. Pero volviendo a lo que decías tú, Mm, yo creo que es un problema real el de que hay mucho negocio. Estoy hablando de cosas chicas, ¿no? Una panadería, o sea, no sé si chica o grande, pero una panadería, negocios. No estoy hablando de cosas de tecnología, de esos negocios. O sea, si tú miras cualquier estadística, las pymes son los que son el principal empleador de Chile, ¿no es sí. cierto? Siempre hablamos de las compañías grandes, pero el principal empleador de Chile son las pymes. Y cada una de esas compañías hace algo y tiene un dueño y alguien que las dirige. Mm, Y algunas de ellas obviamente están en distintas etapas de la vida, pero hay todo un rango que sobre todo que los cuales los dueños son mayores, que lograron de alguna forma subsistir y sobrevivir y crecer en el tiempo. Y educar a su familia también y darle esa formación profesional a esos hijos que tienen hoy. Exactamente. Y esas compañías Mm. claramente tienen el riesgo de desaparecer si es que efectivamente no se Mm. genera un mercado Y que se para pierda que ese valor ellas... socioeconómico. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Que también lo he identificado conversando con harta gente, es que, y quizás como que conecta con la primera parte de la conversación, que si es que hay este evento de exit o como de venta, llevas tanto tiempo construyendo la empresa que tu identidad es el trabajo y es la empresa. Por lo tanto, ¿cómo te ves tú Esa l- pregunta me la... después? ¿Cachai? Sí, a ver, me acuerdo una vez conversando con Begoña Taladí, que trabaja en la compañía, ¿Mm? y reflexionando sobre este tema, dijo, bueno, pero tú qué pensáis jubilarte ya. Yo cumplo 64 el próximo año, en teoría mi edad, la edad legal de Pero eso es jubilación es una cuestión, regla que alguien impuso nomás, no estoy es de acuerdo. como... Eh, eh, y yo le decía, mira, y una de las cosas ¿Mm? que puede sonar para mucha gente aberrante es he tratado de que mi vida y mi trabajo se mezclen. Y por lo tanto, ¿Ok? eso hace que yo pueda hacer cosas el fin de semana y no necesariamente me molesten y sin embargo tomarme una hora para hacer otra cosa la otra semana y que ojalá las cosas, la mayor cantidad posible sean excepción. O sea, tú me preguntabas antes, leo el Economist, y yo leo un porcentaje enorme del Economist toda la semana. ¿Mm? ¿Eso es trabajo o es mi vida? ¿Es parte de educación? A mí me entretiene lo leo y leo libros como los que te decía, eso Mm. los leo porque es mi trabajo, no. Pero volviendo específicamente al tema del tiempo, y de la jubilación es, a mi trabajo me da identidad, me da propósito, me permite conocer a personas como tú, me permite trabajar con gente joven, me permite conocer ideas, por lo tanto me da mucho más que un sueldo. Mm. Eh, y dejar todo eso porque llegó un momento en que tengo que jubilar, quiero hacer, yo sí, tal vez al principio uno podría viajar y todo el asunto, pero te quitan todo el propósito, te quitan un montón de... El trabajo es muchísimo más que ganar dinero, pero muchísimo más. Y por lo tanto, la decisión de seguir o no seguir depende de todas esas cosas. La que menos, y por suerte en mi vida hoy día, la que menos relevante es que voy a dejar de trabajar porque ya eventualmente tengo la plata para seguir viviendo y por lo tanto quiero ganar todo el tiempo. Mm. Y en ese sentido, hablábamos, sí, y la respuesta muchas veces es, mira, en la medida que no quebremos y no venda la compañía, yo no tengo ninguna eh, La- inclinación a mm. dejar de trabajar en esta compañía. Porque la Por- ocupación de tu tiempo para ti es valiosa. sí. Mm. Eso no significa que pueda movilizar y que ¿Sí? trabaje, no sé, Menos horas, ahora 14 sí. horas Sí. al día y que no combine muchas cosas y que me junte con gente y hable con Mm. gente y todo el asunto. Pero me mueve el propósito, me mueve ayudar. De hecho, si, como digo en la oficina, si nosotros pudiéramos ayudar de que, no te digo que el 100% eso no lo hacen nunca, pero que el
en vez del 10% u 11% que hablábamos de las personas pase del 25% a tener tranquilidad financiera. Vaya a generar el impacto país O sea, es poderoso. tendríamos un país más feliz, Es te lo Es aseguro. poderoso, sí. Te lo aseguro. Sí, sí. Entonces, al final del día hay muchas razones por las cuales hacer esto. Que si yo te la doy vuelta, es como lo que estoy tratando de buscar, que es qué pasa si es que logramos transferir una cantidad importante de estas pymes para no perder valor socioeconómico. Y, O sea, como y- que y- hay y- una motivación quizás como superior, ¿cachai? Totalmente, estoy seguro que hay un montón de gente joven que por estas conexiones improbables no se han dado, Mm. que podrían ayudar en hacer estas transiciones. Y mucho valor que ya está creado se podría continuar y evidentemente Miren, hacer crecer más. fuera de cámara me preguntaste que, cacha cómo conectamos la conversación. Que no es tan trivial llegar y instalarse en una empresa, ¿cierto? Sobre todo si es que no tenía experiencia previa en esa industria, en ese rubro. No sé si lo ubicáis, pero Graham Weaver, que es el CEO de Alpine Investor, un private equity gigante en Estados Unidos, Yep. el tipo tiene una tesis que hoy día puede pescar un recién graduado o incluso una persona de 30 años que no ha tenido un recorrido tan largo en la vida, digamos, laboral, y lo puede transformar en un CEO de cualquier compañía. Hay un ejemplo en ese sentido que a mí me gusta jugar ajedrez. ¿Ok? Soy muy bueno, soy un razonable aficionado. Mm. Y hay una historia de una mujer de apellido Polgar, que no sé si la he escuchado. ¿No? Están todavía, de hecho, yo creo que son todos menores que yo. Y la historia es que papá Polgar, Ok. que es húngaro, tenía la convicción de que si tú a un niño desde chico lo dedicas en una dirección, puedes esa persona hacer cualquier cosa. A él le gustaba el ajedrez, entonces no sé si todos estos datos son tan fidedignos como te lo voy a decir, pero más o menos así Sí, publica un más o menos aviso en la el historia. diario ¿Mm? que él quiere casarse con una mujer, pero quiere advertirle a esa mujer que sus hijos van a ser ajedrecistas. Terminó casándose con una mujer, tuvo 3 hijas mujeres, no tuvo hijos hombres, Mm. todas fueron campeonas de ajedrez de Hungría, 2 de ellas yo creo que fueron campeonas mundiales. Creo que O sea, escuché así. 2 de ellas creo que fueron número 1 mujeres de ajedrez. Mm. Y una de ellas, la menor de las 3, llegó a ser en el ranking abierto, o sea, ya compitiendo con los hombres, yo creo que llegó a ser top 10. Y de hecho le ganó partidas a todos los números 1, no la mayoría, porque si no habría sido ella la número 1, pero le pudo ganar a todos los números 1 con los cuales ella estuvo, a Bobby Fischer, a todos los... y por lo tanto, estas niñitas básicamente nacieron jugando ajedrez. Yo tuve la oportunidad de conocerla, una visita que ella tuvo, que vino a Chile, hizo una presentación, contó su historia, hizo una simultánea, me ganó como en 3 movidas, eso hablaba lo mismo, una anécdota. Pero estas niñitas fueron concebidas para ser ajedrecistas y lo fueron. Pero es porque, claro, estoy tratando de pensar cómo se conecta con la propuesta de Graham Weaver. En el fondo, Lo que te dice es mm, que si tú entrenas a una persona con la siguiente ubicación y la persona tiene la suficiente... pero tiene que ver eh, con el entrenamiento mismo que tú eres capaz de darle o también con la mentalidad desde el inicio es de que lo que pasa que decirle dice que eso es lo que te está tratando de decir, es que el cerebro humano es lo suficientemente moldeable. moldeable Mm. para que tú le entregues las capacidades que necesita. Ahora, necesita que esa persona además tenga un atributo adicional, que es cierto en el ajedrez o en cualquier cosa, Mm. y es que seas capaz de recorrer ese 20%, y eso es Claro. perseverancia, Mm. disciplina Y seguir por el camino. y resiliencia, porque nada de estas cosas te sale fácil, Nada. nada no te va a tropezar. Al final del día, cuando nosotros hacemos las cosas, no es que tú digas, oye, voy a moldear mi vida y mi quehacer para no tener problemas. Es,
yo voy a moldear mi forma de actuar para que cuando vengan los problemas, A, no me saquen de la cancha y B, vea cómo puedo navegar esa ola. Pero nada de lo que tú haces, lo haces para evitar que los problemas ocurran. Lo que haces es que cuando los problemas ocurran, no te saquen del camino. ¿Te pasó una última pregunta, Fernando? Un invitado del podcast, el Nacho Navarrete, tiene una muy buena frase que es: si no estás en posesión, ponte en posición. Si tú miraras hacia atrás tu vida, reflexionando, ¿serías capaz de contarnos si es que en algún minuto tú te armaste un vehículo para que no necesariamente agarrar todas las oportunidades, pero estar ahí en ese río hasta que te tocara la oportunidad? A ver, yo tengo mi hija mayor es emprendedora y le dijeron una frase muy de alguna forma que resume tan eso, lo mismo que creo que es muy relevante. Me decía, mira, le decía a uno de los VC que la apoya, decía, mira Constanza, tú tienes que mantenerte viva en una empresa lo suficientemente, el suficiente tiempo para que te llegue la suerte. Okay. La suerte es muy importante en esto. Es tremendamente importante en cualquier éxito. Yo creo que no hay nada que tú puedas hacer. Por último, por donde naciste y las oportunidades que tuviste y la gente que conociste, lo que sea. Pero la suerte realmente, y tú podrías decir, la suerte se reparte de forma aleatoria. Pero los que hace diferencia son aquellos que cuando se dan esos eventos fortuitos son capaces de aprovecharlo. Y para eso es todo lo que tú haces anteriormente. Ese tal vez camino que tú dices es para que cuando estés andando y veas el pescado grande, tú seas capaz de pescarlo. Es como el famoso dicho, eso, mientras más trabajo, más suerte tengo. Claro. Pero en verdad no es suerte, es que trabajaste tanto que de repente se te paró al frente la mariposa y la pudiste tomar nomás. Claro, porque estabas preparado para... En vez de andar cazando mariposas para cualquier parte y nunca se te posó encima Igual de la tú mano, moldeas un poco el futuro, tú trabajas para que las cosas sean de alguna forma y todo el asunto, pero igual se tienen que alinearse las cosas, pero todo ese trabajo, todo eso que haces es para que cuando se den ciertos eventos, tú seas capaz de terminarlo y aprovecharlo. Solo para cerrar, Alfredo Enrone me dijo algo así como, tú acá en el podcast, me dijo, frente a este problema que no tiene una solución única, el tema de la sucesión de los negocios tradicionales, me dijo algo así como, si la solución no es única y evidente, por lo tanto es una oportunidad. Sí, muy válido. Fernando, gracias por venir al podcast. Muchas gracias, ha sido una conversación muy entretenida y te felicito por todo lo que estás haciendo. Hasta la próxima. Chao.